Déjeme saludar al investigador de Relaciones Internacionales, al profesor, a tu profesor de RI, a nuestro amigo, el profe Jesús López Almejo. Profe, te mando un abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buenos días o casi tardes. Muy contento de estar con Sin Censura nuevamente. Y bueno, listo para compartir las reflexiones que le hagan el contrapeso a las críticas malintencionadas y además muy parciales en contra del gobierno actual, que como bien ustedes han estado exponiendo, han tenido en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos incluso lo llaman, dice Héctor de Mauleón Vicente, que ha estado de luto durante estos 2 años. ¿Por qué será, querido Vicente? Perdón por la risita, estaba leyendo en Excelsior otra opinión que es verdaderamente lamentable, pero que va más o menos de la mano con lo que dices de Héctor de Mauleón. Federico Reyes Heroles escribe, y lo veo porque lo retuitea Claudio X González: no más maledicencias, no más insultos, no más intrigas, no más generalizaciones, no más diatribas. Exijamos al gobernante que no mancille, cuidemos de nuestros orgullos, cero tolerancia. Mi querido Jesús, pobrecitos, ¿eh? Mira, si tú, por ejemplo, ahorita agarras el Heraldo de México, si agarras Milenio, el Reforma, ni se diga, el Universal, el Excelsior, el Sol de México, bueno, incluso hasta el diario El Economista, casi toda prensa chayotera, te das cuenta que hay una especie como de publicaciones coordinadas en la cual destacan que el Coneval dice que hay 11 millones de personas que entraron en pobreza laboral en 2020, pero no te dicen que es por la pandemia. Dicen que en 2019 crecimos oficialmente a 1%, pero no hablan de que es una tendencia que viene desde el gobierno de Peña Nieto, que después con la pandemia se agudizó. Hablan también de que en el 2020 se calcula que hay una caída de menos 9% en México, pero no te dicen que en Europa es de menos 10, que en Japón es de menos 5, que en Estados Unidos es de menos 18%. Es decir, yo entiendo que no son internacionalistas y que, como a veces lo ha dicho Alfredo Jalife, entiendo también que no tengan internacionalistas y que los pocos internacionalistas que tienen o sean chayoteros o sean muy ignorantes, porque o no son metodólogos, Vicente, porque los números lanzados a mansalva, sin contexto, sin perspectiva comparada y sin analizar los escalas de grises, es decir, no todo es blanco y no todo es negro, en el Inter hay escalas de grises. Entonces, si no le ponemos contexto a los números y no le ponemos perspectiva comparada, muchas veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar qué tan bien o qué tan mal estamos si no nos comparamos con respecto a la región. La región también está creciendo a entre menos 6 y menos 7%. Y por otro lado, te dicen estos periódicos de manera coordinada, de manera sostenida, que se rompió el récord de homicidios dolosos que se cuentan, dicen, en 2019 en 37,000 muertos por homicidios dolosos y 40,000 en 2020. Pero cuando uno revisa desde el sexenio de Vicente Fox hasta la fecha, es una pendiente, Vicente, prolongada, pronunciada, que se disparó con Felipe Calderón y que con Peña Nieto no bajó. O sea, con Peña Nieto sigue ascendente. Y efectivamente, a López Obrador le tocó agarrar la curva y se entiende que sigamos en ascendiente porque se está en el proceso de la construcción de este marco jurídico que tanto se necesitaba, esta reforma constitucional que tanto se necesitaba para crear la Guardia Nacional, a la que, por cierto, le dicen, la han hecho el muro de Trump que había prometido en campaña de 2016. Entonces, vemos puras cosas negativas, vemos números que dan, pero no hacen ni comparación con las administraciones anteriores, ni con las administraciones paralelas, ni hacen estudios geopolíticos en términos regionales para explicarle a la gente que se explica. No se justifica, pero se explica en qué contexto se están dando, digamos, estos números que por sí solos serían catastróficos, pero que entendiendo el contexto, ojo, Vicente, no regional, no únicamente nacional, sino el contexto mundial, que incluso, imagínate que un país como China,
Imagínate, China, que es una locomotora económica y comercial, que crecía hace 2 años al 9%, hoy en 2020 solamente va a crecer a 1.2%. O la India, una máquina también de hacer dinero, que venía creciendo a 6.5% hace 2 años, hoy va a decrecer a menos 2%. Si lo vemos, o sea, si hacemos la resta numérica, eso también sería menos 8% en comparación, o menos 9% en el caso de la India, en comparación a como venían creciendo hace 2 años. Entonces, cuando dicen, bueno, es que si México en 2019 venía creciendo a punto 1% o a 0.1%, y ahora en el contexto del COVID va a decrecer a menos 8, menos 9%, lo que se les diría o lo que se les responde, sin justificar, te decía, pero sí entendiendo la realidad mundial, es que si incluso potencias como China y como India están creciendo a menos 8, menos 9% con respecto a su propio crecimiento hace 2 años, estamos experimentando o estamos viendo que la curva decrece para el mundo en general. La Unión Europea, Vicente, como bloque va a crecer o va a decrecer a menos 10%. Alemania, que es tan aplaudido aquí en México por esa misma prensa chayotera a la que le encanta comparar peras con manzanas y no peras con peras y manzanas con manzanas, también está en la misma situación, creciendo a menos 10%. Entonces, visto pues así, en esa escala, sin contexto y sin comparación, sí son números que se tienen que trabajar, que se tienen que invertir, pero entendiendo, Vicente, que estamos en un contexto de interdependencia compleja, de integración no solamente regional, sino de integración comercial mundial, y que hay un efecto dominó, que si a una economía se le viene una crisis derivada de contracción económica, derivadas de la pandemia, derivadas de los cambios abruptos de los precios de los hidrocarburos, por supuesto que nos impacta a México. O sea, pues somos parte de la humanidad, no vivimos en Marte y no vivimos en la Luna o en Júpiter. Estamos acá en México de manera que hacemos parte de la humanidad y hacemos una parte muy importante. Por algo somos parte también del G20, querido Vicente. Oye,